Oh, mis amados hermanos, tengan grandes bendiciones en este nuevo día. Hermanos, no nos queda otro camino que darle gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gracia, por su misericordia, por su salvación, la cual nos ha manifestado a nosotros por su mera gracia, hermanos. Hoy voy a leerles la palabra del Señor en el libro de los Corintios. Alguna vez yo les decía que la palabra de Dios es una repetición de repetidera. Hermanos, nosotros pasamos años, 20, 30, 50 años leyendo la Biblia, la misma Biblia. Hermanos, y lo importante es que la palabra se haga carne en nosotros, que memoricemos lo que dice la palabra de Dios. Porque si la gente dice que una mentira repetida siquiera 1.000.000 de veces se convierte en una verdad, ¿cuánto más la palabra del Señor, que sí es la verdad? Aleluya. Hoy les voy a leer la palabra en el libro de los Corintios, en el capítulo 1. Esto ya lo había hecho yo estos días. Estos días leí esta escritura con ustedes. Y hoy la voy a leer también. Porque anoche tuvimos una charla en el grupo en el cual estamos participando gozosamente, donde los hermanos nos entendemos, nos escuchamos, nos perdonamos, hermanos, nos soportamos. Esto es algo hermoso, donde nosotros podemos compartir las bendiciones de Dios, donde podemos disfrutar de la reunión. Hermanos, podemos disfrutar de lo que nos alimentamos en el cuerpo de Cristo. Hermanos, el cuerpo de Cristo es la iglesia. Cada uno de los que nos congregamos, nos reunimos, nos disponemos para compartir en este grupo. Somos la iglesia del Señor. Anoche escuchaba yo a un hermano, un gran predicador, hablando de la iglesia, y yo pensaba, pero a la final, ¿qué será la iglesia? ¿Será que la iglesia es todo el conglomerado de sectas diferentes en el mundo? Que Dios nos revele, hermanos, qué es lo que es la iglesia. Bueno, hermanos, aquí en este capítulo 1 de Primera de los Corintios vamos a darnos cuenta lo que el Espíritu de Dios quiere enseñarnos, que se lo enseñó también a Pablo, un doctor en divinidad, un hombre que sabía todo lo que era de la ley. Él casi se jactaba diciendo que él era mayor que todos los escribas y fariseos y doctores de la ley, porque él era fariseo de fariseos. Eso es como pasa a algunos cristianos hoy, que casi se jactan diciendo, yo soy hijo de pastor. Eso no significa nada. Bueno, hermanos, pongan cuidado lo que dice versículo 18 del capítulo 1 de los Corintios, de Primera de Corintios. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Aleluya. Bueno, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, pongan cuidado, esta es una de las escrituras que la mayoría de los cristianos que no sabemos mucho de Dios y que no hemos estudiado, que no conocemos la teología, estas son escrituras que se nos pasan por alto, vea. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Oiga, qué tremendo esto, pero lo voy a leer mejor. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios
salvar a los creyentes por la locura de la predicación, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Aleluya. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Hermanos, esta escritura es una de las escrituras más profundas en el Nuevo Testamento. Hermanos, cuando yo les digo que anoche escuché un gran pastor, un hombre muy versado en las escrituras, tratando de explicar algo muy especial, lo que significa y lo que es todas esas bestias, como que lo que tiene que ver con el rapto, con todo lo que está aconteciendo en este fin del tiempo, etcétera, etcétera. Pero como uno no ha estudiado mucho esas cosas, uno no ha estudiado teología, que es lo que le da mucha sabiduría a los hombres, a los grandes predicadores de la palabra de Dios. Como uno no ha estudiado teología, uno pertenece al gremio como de lo vil y lo menospreciado. Entonces uno no entiende mucho esas cosas. Por eso yo me sentí un poco inspirado, hermanos, para leer estas escrituras. Porque, hermano, aquí nos dice que mediante la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Por medio de la sabiduría, agradó a Dios salvar al mundo, salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Hermanos, porque es una gracia muy grande de Dios que nosotros podamos creer las escrituras, aún sin entenderlas. ¿Sí ven ustedes? La Biblia dice que nosotros creemos en Dios a quien no vemos y por tanto amamos al hermano a quien vemos. ¿Ven ustedes? A Dios le plació salvar al mundo por la locura de la predicación del Evangelio. Hermanos, no por la sabiduría del hombre, no por medio de teología. Hermanos, la teología, eso es lo que hace sabios a los hombres. Hermanos, y empiezan a explicar con detalles todo versículo de la Biblia, 31.102 versículos que tiene una Biblia. Entonces los que saben de teología y que son grandes sabios en el conocimiento de Dios empiezan a explicar con grandes detalles, pero los que pertenecemos al gremio de los humildes, al gremio de los no sabios, al gremio de lo vil y lo menospreciado, hermanos, esos fue los que escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Ven ustedes?
para avergonzar a los hombres. Hermanos, qué maravilla que usted se dé cuenta que su salvación no es por entender mucho la Biblia o por entender toda la Biblia, sino por creer toda la Biblia. Ni siquiera podemos decir que por obedecer toda la Biblia, porque no existe un ser sobre la tierra que pueda obedecer toda la Biblia. A Dios le plació salvar a los hombres por gracia. A Dios le plació salvar a los hombres por la locura de la predicación del Evangelio. Y sobre todo para las personas sabias, el Evangelio es mucho más locura para ellos. Pero para nosotros es poder de Dios, sabiduría de Dios, santificación, redención, hermanos. Es sabiduría, hermanos. Esto es grandioso, hermanos. Mas por él, hermanos, miren lo que dice el versículo 30. Mas por él, por Jesucristo, hermanos, no por estudios, no por sabiduría. Aquí dice, el verso 29 en adelante dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, si usted y yo creemos la salvación por fe, sin teología, sin sabiduría, sin entendimiento, el único entendimiento es el que nos ha dado Dios por su gracia, hermanos. Entonces el hermano dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, porque una persona que sepa mucha teología y pueda entender todos los 31.102 versículos que tiene la Biblia, que los pueda entender a cabalidad, pues ese no necesita tanto la gracia, porque él es un hombre muy entendido y se las sabe todas. Hermanos, Dios permite todas esas cosas para el beneficio de su pueblo. Pero hermanos, ¿qué tal que una persona de pronto llegue a jactarse de que se las sabe todas, de que sabe mucha teología y de que no entiende toda la Biblia? Hermanos, la salvación no es por entender toda la Biblia, sino por creer toda la Biblia. Por eso existen tantas, pero tantas sectas religiosas. El uno cree de una manera y el otro cree de otra. Y se jactan de pertenecer a la mejor. Y se jactan de entender a cabalidad todos los versículos. Hermanos, ya ese no pertenece al gremio de lo vil y lo menospreciado. Ya ese no pertenece a los poco entendidos. Hermanos, piensen en esto. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios escogió lo vil y lo menospreciado, hermanos, para avergonzar lo fuerte. Escogió salvar al mundo por la locura de la predicación. Hermanos, para nosotros esto no es ninguna locura. Mas por él estáis vosotros en Cristo, verso 30. Hermanos, no es por ninguna otra cosa. Hermanos, es por la gracia de Dios, por la fe en Cristo. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Hermanos, la sabiduría suya, la sabiduría mía debe ser Cristo. No una sabiduría que sobrepase todo entendimiento. Una sabiduría, hermanos, que no necesitamos, hermanos, no necesitamos la gracia, no necesitamos revelación, porque lo sabemos todo. Mire, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y redención. Justificación, santificación y redención, hermanos. Esto es lo que nos ha sido Dios. La verdadera sabiduría para nosotros es Cristo. Si a mí me dicen, hermano, ¿qué dice la Biblia en tal parte? Yo digo, no sé nada, pero yo lo creo. A mí me pide la gente que les explique la Trinidad y yo le digo, no, señores, yo la puedo creer. Yo puedo creer a Dios conforme está escrito. Que le explique el Padre, que cómo es el Padre. Y yo digo, yo no sé explicar eso. Yo solamente lo creo en Cristo Jesús. Que le explique todas esas cosas, esos misterios. Y yo digo, no, yo no sé.
Yo solamente sé creer por la gracia de Dios. Yo no sé explicar la Biblia, solamente sé creer una salvación por gracia que me prometió el Señor. Yo solamente sé las cosas fáciles, como esta, 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Aleluya. Eso es lo que es Cristo para mí. Pero no es una sabiduría comparada con la sabiduría del mundo. Hermanos, es la sabiduría de Dios que traspasa toda clase de sabiduría de los hombres. Hermanos, esto es lo que usted necesita saber. Si usted no sabe descifrar bestias, si usted no sabe descifrar misterios y cosas grandes del Apocalipsis y cosas de esas, pues hermano, no se rompa la cabeza. Continúe creyendo en el Señor Jesucristo por gracia. Conténtese, confórmese con esa sabiduría que es la única que traspasa toda sabiduría. El Señor Jesucristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Sabiduría. ¿Para qué más sabiduría? Justificación. ¿Para qué más nada, hermanos? Y redención, santificación y redención. Hermanos, Cristo es todo para usted y para mí. Con razón Pablo decía, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Aleluya. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y con razón él exclamaba y decía, hijitos míos, le decía a los Gálatas, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermanos, cuando Cristo sea formado en vosotros, Él es todo en vosotros, Él es todo en nosotros. Él es, ¿qué es Él para nosotros? Aquí dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Eso no fue por ningún hombre, ni por nosotros mismos, fue hecho en nosotros por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Hermanos, perdonen que repita tanto, porque es que para mí esto es grandiosísimo, que yo he llegado a entender que esto es todo para mí. Hermanos, a veces he pensado que no necesito más nada, yo no necesito estar equivocado. Bueno, verso 31 dice, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Hermanos, lo necio, lo vil y lo necio del mundo, lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Hermanos, ¿qué tal que Dios hubiera decidido salvar a los hombres por medio de la sabiduría del mundo? Que Dios hubiera decidido salvar a los hombres por medio del conocimiento de teología y sabiduría del mundo. No, hermanos. El Señor escogió por medio de su sabiduría que los hombres no le conocieran por medio de la sabiduría de este mundo. Y aún la teología es sabiduría de este mundo. Miren ustedes. Porque el que sabe mucha teología de pronto llega a jactarse contra los que no saben nada. Imagínense ustedes que en la mayoría de iglesias organizadas, una persona para poder predicar tiene que tener cartón de divinidad, cartón de que pasó por un seminario, tiene que tener, hermanos, credenciales que lo acrediten, que se las sabe todas, que se sabe interpretar toda la Biblia, etcétera, etcétera, que se sabe toda la historia. Pero aquí no dice eso, hermanos. Y en Romanos, creo que Romanos 3:27 dice, ¿dónde queda pues la jactancia? Queda excluida. Dice, ¿por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Hermanos, esto es grandioso. Yo pudiera permanecer aquí toda la madrugada explicándoles a ustedes, hermanos, lo que realmente puedo ver yo en las Escrituras, lo que me gozo, hermanos, lo que me gozo de ver. Y no es que me jacte de que yo no sé nada, porque verdaderamente yo no les he mentido a ustedes cuando les he dicho que yo no estudié nada, yo no hice ni la primaria, yo aprendí a leer en la Biblia.
No me avergüenzo, hermanos, de eso. Aprendí a leer en la Biblia, aprendí a hacer por ahí unas letricas, a hacer la firma mía, por ahí unos garabatos. Hermanos, por la gracia de Dios, hermanos, puedo leer algo la Biblia, pero no entiendo la Biblia. Yo no la entiendo, hermanos. Yo no es que predico aquí porque me jacto de entender la Biblia. Hermanos, predico por la gracia de Dios, la salvación de Dios, por gracia, por su misericordia, no por sabiduría. Porque si a Dios le plació que los hombres no se pudieran salvar por la sabiduría, ni por la riqueza, ni por las obras, sino por gracia nomás. Dios teniendo en cuenta a las personas que no podíamos estudiar, Dios teniendo en cuenta a las personas de mente corta, Dios teniendo en cuenta a lo débil y lo menospreciado. Hermano, esto sí es amor grande de Dios. Por eso Él dijo, cuando ustedes hagan una cena, hombre, no llamen a sus amigos ricos, a sus hermanos, a los que les puedan recompensar a ustedes. No sea que los vuelvan a invitar a ustedes y ya sean recompensados. Hagan ustedes las cosas sin esperar nada a cambio. Hagan ustedes las cosas en una forma sencilla, hermanos. Y enseguida dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y cuando ya la cena estaba preparada, mandó a llamar a los convidados. Pero todos empezaron a excusarse y a decir, les ruego que me excusen porque yo he comprado 5 yuntas de bueyes y tengo que ir a probarlas. Yo he comprado una finca y tengo que ir a recibirla. El otro dijo, yo me acabo de casar y tengo que irme para la luna de miel, yo no puedo atender a este llamado. Hermanos, el hombre se excusa, el hombre tiene mucho que hacer y no puede ir a la invitación de Dios. Hermanos, pero el Señor dijo, bueno, esta gente que estaban tan ocupados en tantas cosas, entonces vayan por los cruces de los caminos, por las calles, y llamen a los cojos, a los lisiados, a todos los que no pueden hacer nada por sí mismos, y llámenlos, vengan, que coman mi cena, que aprovechen lo que yo estoy ofreciendo. Aleluya. Salieron los siervos por los caminos, por los cruces de los caminos y por las calles a llamar. Y se llenó la casa de esta clase de gente, hermanos, de esta gente humilde, de lo vil y lo menospreciado. Y entonces le dijeron, Señor, se hizo como mandaste. Y aún hay lugar. Aleluya, hermanos, aún hay lugar. Hay lugar también para los sabios y los entendidos. Hay lugar, pero los que se crean muy sabios y muy entendidos les toca rebajarse. El apóstol Pablo casi se jactaba diciendo, yo soy fariseo de fariseos. Yo soy supremamente estudiado. Pero de esto no he sacado ningún provecho, porque todo eso que para mí era ganancia lo he considerado pérdida para poder ganar a Cristo. Esa sabiduría que yo tenía del mundo la he considerado pérdida, le he dado muerte a eso, a fin de ganar a Cristo. Esa sabiduría de Pablo, eso no le sirvió para nada. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo, lo hizo por la gracia, por revelación divina. Y lo mismo le pasó a Moisés. Moisés fue un hombre criado en toda la plenitud de los egipcios, dice la palabra de Dios. Hermanos, pero toda esa sabiduría de nada le sirvió, porque él era tan importante que él era el segundo faraón, pero él rehusó llamarse hijo de la hija de faraón y escogió más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Con toda esa sabiduría que tenía Moisés cuando Dios lo llamó por medio de la zarza, él le dijo, Señor, yo no puedo ir por allá porque es que yo soy tartamudo, yo no sé ni hablar siquiera. Con toda esa sabiduría que tenía de los egipcios. Y el Señor le dijo, bueno, de todas maneras usted es el que tiene que ir. Usted es el designado para eso. Allá tiene a Aarón, que él sí habla muy bien. Entonces que hable él y usted le dicta lo que él tenga que hablar. Y eso es lo que la gente ha pensado a través de la historia. Cuando el Señor
cuando el pueblo de Dios se rebeló y dijo, no queremos que nos hable Dios directamente, sino que nos hable Moisés mejor. Y Dios dijo, bueno, eso pidieron, eso les voy a dar. Y les dio a Moisés, pero dijo, bien han hablado, porque profeta les levantaré de entre sus hermanos, y acontecerá que toda alma que no oiga al tal profeta será desarraigada del pueblo. Hermanos, estaba refiriéndose a la salvación que traería por medio de su Hijo Jesucristo. Y ha habido gente tan corrupta que dicen, esa escritura se refiere a mí que soy un profeta. Hermanos, qué cosa tan terrible, un hombre atribuirse semejante promesa de Dios para salvar a los hombres por medio del Mesías y atribuirse en eso para ellos. Hermanos, qué cosa tan horrible será eso cuando llegue a la presencia de Dios una persona que se ha atribuido semejantes escrituras para salvar a los hombres, se la atribuyen para ellos, para conseguir dinero y fama. Hermanos, esto no es el tema, conseguir fama, conseguir sabiduría, conseguir seguidores. Hermanos, el tema es conseguir la gracia de Dios, la salvación de Dios por la fe en Jesucristo a la manera de Dios. Nadie se salvará a la manera de los hombres, a la manera de la sabiduría de este mundo, a la manera de la sabiduría de la teología. El hombre se salva a la manera de Dios, que es por mera gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, no es por sabiduría del mundo, es por sabiduría de Dios, la cual nos ha sido hecha por Dios. Sabiduría, santificación, justificación y redención. Eso es lo que es Cristo para nosotros. Y cuando dice sabiduría, es sabiduría de Dios, no sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo es basura para con Dios. Hermanos, eso es lo que yo puedo decirles. Y pudiera decirles mucho más, pero lo voy a dejar por acá, mis hermanos, como dice la Escritura, para que nadie piense más de lo que está escrito. Hermano, yo no le di interpretaciones raras a esto. Yo dije lo que está escrito de parte de Dios, hermanos. Y también dije que la casa fue llena de tullidos, de paralíticos y de ignorantes, hermanos. De todos los que no podían recompensar. Pero dijeron, Señor, la casa ya se hizo como usted mandó, pero aún queda lugar. Hermanos, queda lugar para teólogos, queda lugar para científicos, queda lugar para gente muy sabia. Pero esa sabiduría del mundo tiene que rebajarse y el hombre sujetarse a la sabiduría de Dios, la cual es Cristo por la gracia de Dios. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aleluya.